Buenos días, carreristas. Hoy tenemos en Autoedo la prueba de un coche de carreras muy especial, quizá uno de los más avanzados tecnológicamente del momento. Se trata del Audi RS Q e-tron, el coche con el que Carlos Sainz se ha batido en el Dakar y es el primer coche eléctrico que participa en esta prueba. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar de este coche porque es tan avanzado, como digo, tecnológicamente, que tiene muchos puntos en los que difiere del resto de coches de carreras. Bueno, en primer lugar, tiene una estructura, digamos, clásica, tubular, de tubos de acero que forman el chasis. Sin embargo, ya en la parte inferior no hay tubos, sino una superficie lisa de espuma, fibra de carbono y aluminio que se encarga de sostener, de ser parte del chasis, pero además también se ha realizado con esta espuma, con estos materiales, para evitar cualquier intrusión de los bajos hacia la batería, porque la batería descansa justo encima de esa superficie y encima de la batería van sentados piloto y copiloto. Y continuamos con la estructura del coche, porque como ocurrió, yo recuerdo que en la Fórmula 1 fue un hito cuando los motores pasaron a formar parte del chasis, pues en este coche pasa lo mismo. Este coche cuenta con 3 motores eléctricos, uno delantero, uno asociado al motor de combustión que vamos a ver ahora y otro trasero, y esos 2 motores eléctricos delantero y trasero forman parte del chasis y de ellos cuelga la suspensión tanto delantera como trasera. Bueno, en cuanto a los motores, en Audi comenzaron con la idea de crear un coche totalmente eléctrico, pero ya muy pronto en las primeras pruebas se dieron cuenta de que llevaban un camión detrás para cargarlo o iba a ser imposible. Entonces decidieron introducir, además de los motores eléctricos delantero y trasero, decidieron añadir el motor 2 litros turbo del DTM, asociado a un tercer motor eléctrico también que va a servir para recargar la batería. Con esto, la potencia total del conjunto puede superar los 600 caballos de potencia, casi 700, sin embargo, por las normas FIA, este coche en carrera en el Dakar ha rondado los 370-75 caballos, que son los que tienen los demás coches de su competencia. Y desafortunadamente para Audi han tenido que competir con 200 y pico kilos más de peso por el tema de las baterías. Bueno, así que tenemos estos 2 motores eléctricos delantero y trasero, que son los que transmiten la potencia al suelo, los que entregan esos casi 375 caballos al suelo y que son alimentados por una batería que a su vez es alimentada por el motor de combustión del DTM. Un conjunto que no se ha visto en ningún otro coche de carreras. Bueno, los frenos son otra perla de este coche porque es de nuevo un diseño que han tenido que desarrollar los ingenieros partiendo de cero. Cuando el piloto pisa el freno, este actúa sobre 2 cosas, porque no tiene ninguna conexión directa con las ruedas. Actúa sobre 2 cosas, sobre el motor que va a hacer de freno y va a recuperar energía, y actúa sobre los frenos de disco conectado por cable. Es un ordenador, un actuador el que va a moverlos. Entonces ha sido un trabajo muy interesante y que han tenido que colaborar muy de cerca pilotos e ingenieros. El tema de cuando el piloto pisa el freno, ¿cuál es el feedback que va a recibir el coche? ¿Cuánto debe frenar el freno de disco? ¿Cuánto debe frenar el motor? Esa calibración se ha hecho en los test y al final hemos podido comprobar cómo al pisar el pedal del acelerador el piloto apenas nota ninguna diferencia, el tacto es excelente, es muy duro y el coche se va a encargar él solito de distribuir la frenada entre discos y motor sin que prácticamente el piloto tenga que preocuparse de nada. Bueno, uno de los mayores problemas que se ha encontrado el equipo a la hora de crear este coche ha sido la temperatura. Yo recuerdo que el primer Tesla que tuve ocasión de probar, el Tesla Roadster, hace unos años ya, cuando empecé a darle caña en una carretera de montaña, a los 5 minutos, no sé, que podían haber pasado unos poquitos kilómetros, ya saltó el modo de emergencia y el coche ya no podía seguir avanzando más que a 40 por hora para refrigerar. Pues bien, en este coche han diseñado los ingenieros las baterías y
y sobre todo el sistema de refrigeración de las mismas mediante aceite. En total el coche, incluyendo el sistema de climatización para piloto y copiloto, tiene 6 sistemas de refrigeración y esto es vital para enfriar baterías, para enfriar motores eléctricos, y en los test tuvieron problemas, en los primeros test en Marruecos con estas soluciones, pero consiguieron llegar al Dakar ya con estos problemas solucionados, y como habéis podido comprobar el coche llegó a ganar varias etapas, todos los coches terminaron la carrera, con lo cual ha sido un éxito apabullante. Apabullante digo porque este coche ha sido desarrollado en 6 meses, partiendo de una hoja en blanco. En 6 meses Audi ya tenía este coche y en otros 6 meses han conseguido terminar con todos los problemas y han conseguido finalizar el desarrollo. Incluso nos han contado como anécdota que en el primer test, después de esos 6 meses de desarrollo del coche, en el primer test solo consiguieron rodar 3 metros, y toda esa comunicación entre frenos, entre el ordenador a bordo, entre todo eso falló, con lo cual el primer test no sirvió para mucho. En 6 meses después el coche estaba corriendo en el Dakar y ganando etapas. Otra de las complejidades tecnológicas de este coche, y que además yo creo personalmente que puedes tener un trasvase directo de la competición a la calle, es el sistema de tracción. Hablábamos de la composición de los motores del coche, pues bien, la conexión entre ellos no es física, es por un ordenador, es eléctrica. Entonces, delante y detrás hay 2 autoblocantes y el diferencial central no tiene ninguna conexión física con los 2 motores, es simplemente una conexión eléctrica. Con lo cual el ingeniero y el piloto tienen que colaborar. En este sentido yo estoy seguro que Carlos Sainz ha hecho un trabajo excelente. Tienen que definir muy bien cuando se pisa el acelerador qué fuerza va delante, qué fuerza va detrás, qué manera de regenerar energía. Un sistema muy complejo y que debe definirse con precisión. En la práctica, a altas velocidades, el sistema envía el 50% de la potencia a cada eje, pero a velocidades más bajas da un poquito más de protagonismo a la trasera. Este sistema que ha sido desarrollado para este coche, como os digo, puede tener implicaciones en la práctica, porque en la actualidad hay muchos coches eléctricos que son 4x4 porque tienen 2 motores eléctricos, uno delante y uno detrás, y esa distribución de la potencia, que ajena a ningún mecanismo físico y que es simplemente por cable, y son ordenadores los que deciden por la programación de los ingenieros cuánto ha de correr cada rueda, pues eso lo tenemos en la práctica, ha de ir mejorando. Y los más optimistas dicen que este sistema puede mejorar a los clásicos de autoblocantes mecánicos, incluso los autoblocantes mecánicos controlados electrónicamente. Bueno, otra de las cosas que me han llamado la atención es la dirección, que es muy directa, pero también muy blanda. Y esto es porque los pilotos deben enfrentarse a cientos de kilómetros al día durante muchos días y no pueden tener una dirección dura que les canse, que les agote. A su vez, como os decía, uno de los sistemas de refrigeración es para la climatización, con lo cual Lucas y Carlos pueden ir al Dakar fresquitos dentro del coche, algo fundamental para poder aguantar tantos kilómetros tan duros. Bueno, una de las cosas que sorprenden de este coche también es la capacidad de aceleración. Estos 375 caballos parecen incluso más de los reales, porque tenemos el par máximo en todo momento. Ya podemos ir a la velocidad que vayamos, que cuando pisemos el acelerador tenemos toda la fuerza del coche. Con lo cual, en la salida de las curvas, la aceleración es brutal, desde parado es brutal. En todo momento pisamos, no hay que olvidarse de la caja de cambios. ¿Por qué? Porque no existe. Este coche solo tiene una marcha. Pisar el acelerador y salir disparado es todo uno, con todo el par, con lo cual hasta parece, su aceleración, como digo, parece superior a lo que puede tener un coche de 375 caballos con su peso, que es elevado. Bueno, en cuanto al sonido, es peculiar.
Tiene este sonido que parece de ovni de los motores eléctricos, pero también notamos en el interior de la cabina el sonido del motor de explosión. El sonido del motor de explosión es siempre lineal porque se escoge el momento en el que entrega más par motor para cargar las baterías. No tiene que subir de vueltas, a bajar, no. Podemos notar diferentes tramos, pero siempre de una manera lineal. Los ingenieros han escogido los puntos en los que es más eficiente y el motor irá siempre a esos regímenes. En este sentido podemos notar algo raro en las curvas, porque muchas veces a lo mejor estamos frenando, pero escuchamos el sonido del motor de explosión, un sonido elevado. Entonces las primeras veces llama un poco la atención, pero en cuanto te acostumbras no hay ningún problema. Bueno, y en la práctica la conducción de este coche es muy sencilla, porque no tenemos ningún tipo de problemas con la caja de cambios, solo hay una marcha, tenemos siempre toda la fuerza al pisar el acelerador. Podemos mantener siempre las manos en el volante, acelerar, frenar. Su conducción es sencilla y, como os digo, en las curvas su nobleza de reacciones es excepcional. A mí me ha parecido, hace poco hemos tenido por ejemplo un McLaren 765 LT, es un coche mucho más complicado, mucho más duro. Este es más progresivo y tiene una gran eficacia que, como os digo, gracias a su bajo peso, para ser lo grande que es, pues atraviesa las curvas con nobleza, con facilidad y con eficacia. Bueno, en cuanto a la amortiguación, tiene un tarado intermedio, ni muy duro ni muy blando. Desde luego, si lo comparamos con un coche de circuitos, el tarado es muy blando, con una superficie, con un recorrido de suspensiones muy alto. Entonces, ¿cómo se comporta este coche en las curvas? Bueno, pues esta suspensión, que no es excesivamente dura para ser un coche de carreras, sumado a este largo recorrido, sumado a que tiene unas ruedas muy grandes que también colaboran en esa labor de amortiguación, nos encontramos que cuando entramos en las curvas el coche balancea un poco, y las reacciones son relativamente lentas, con lo cual el piloto puede comprender las reacciones y anticiparse a ellas. Bueno, en la práctica hemos podido comprobar cómo estas reacciones relativamente predecibles se unen a una capacidad de paso por curva excepcional, a pesar del peso, que es bastante elevado, ya decimos unos 200 kilos más que los coches de la competencia, que el coche de Galatilla, debido sobre todo a las baterías. Y me ha llamado mucho la atención que cuando estaba conduciendo intenté en algunos casos tirar el coche antes de la curva, alguna reacción, una manera de conducir típica de asfalto, y Lucas me decía: no, Rafa, no hace falta que tires el coche en las curvas, frena fuerte. En ese momento en que frenamos fuerte, el morro se hunde en el suelo y ahí podemos romper el deslizamiento con gas. Entonces no hace falta tirar el coche antes de la curva, frenando fuerte el morro se hunde, damos gas, el coche empieza a deslizar y ahí tenemos un control que me ha sorprendido porque es muy fácil. En la primera toma de contacto hemos podido circular de lado, pasar las curvas de lado con un coche que cuesta 1 millón de euros y con una sensación de seguridad total. Bueno, os quiero contar también cosas que me han parecido anecdóticas, porque son nuevas, pero que quizá tengamos que acostumbrarnos si efectivamente empezamos a ver muchos coches eléctricos en competición. Y es, en primer lugar, el coche tiene varias luces rojas en su interior, varios LED rojos y verdes. Cuando está verde todo está bien, cuando está rojo hay que tener precaución porque algún circuito puede haberse roto o dañado, con lo cual, pues a lo mejor en los coches de carreras los aficionados no deben empujarlo cuando lo ven fuera de la pista, porque puede ser peligroso. En cuanto a los olores, este coche tiene un motor de combustión, pero las baterías cuando se rompen pueden soltar algunos líquidos que pueden ser tóxicos, con lo cual si empezamos a oler a disolvente, pues no es recomendable acercarse a él y debemos ponernos contra el viento para que esta nube tóxica pues no nos afecte. Bueno, en definitiva, como os decía,
Este es uno de los coches de carreras más avanzados tecnológicamente del momento, por todos estos nuevos desarrollos que han tenido los ingenieros que superar y que colaborar con los pilotos para tener perfectamente puesto a punto. Conducirlo no me parece, es mucho más sencillo de lo que me esperaba. Todas estas reacciones relativamente fáciles de prever tienen su razón de ser, y es que nosotros lo hemos probado en una pista lisa, pero cuando los pilotos del Dakar se meten por dunas, por terrenos rotos, esa dureza de la amortiguación no puede ser como la de un coche de pista. Ese recorrido de la amortiguación que hace el coche, quizá no tan eficaz como otros coches más duros, pero sí más predecible, esa longitud de ese recorrido de amortiguación es imprescindible para poder superar los grandes baches y los terrenos rocosos. Así que bueno, es apasionante un coche como este poder conducirlo, y a partir de ahora ya sabéis cómo es el coche, el Q e-tron de Audi, con el que Carlos Sainz seguirá batiéndose en el Dakar el año que viene. Es un coche que ha ganado etapas en el Dakar, que ya ha ganado un rally internacional, con lo cual estamos ante el futuro del automovilismo.